Buenas, buenas, buenas. ¿Qué más pues mi gente? ¿Cómo están? Qué rico saludarlos y qué bueno estar compartiendo nuevamente con ustedes, nuestros televidentes de Conectados. Nuevamente el agradecimiento es para todo el equipo de CSM Televisión, el equipo de producción que hace esto posible, que nosotros estemos con ustedes cada 8 días, los miércoles a las 4 de la tarde. Carito, ¿cómo estás? Hola Juan, un saludo a todos nuestros televidentes, feliz de estar aquí y hoy preparados para un programa demasiado especial. Vamos a hablar de la edad, la sexualidad, cómo podemos ir conectando, disfrutando. Para ti, ¿qué es erotismo, sexualidad? A ver, cuéntame un poco, ¿a qué suena eso? Claro, yo creo que yo no soy el más indicado para hablar sobre el tema, por eso tenemos una invitada muy especial, pero me parece muy bacano el tema que vamos a tratar y si usted siente que de pronto con el paso del tiempo, de las obligaciones, de las responsabilidades, o sea, de muchas cosas uno se va como desconectando de eso tan importante que es el cuerpo, la sexualidad y todo eso, este programa es para usted porque hoy vamos a volver a conectarnos con ese sentir. Juan, incluso no es solo, digamos, como por la edad. En cualquier momento de nuestro ciclo vital puede pasar que nos desconectemos de nuestro erotismo, de nuestros sentidos, como de nuestro propio cuerpo, incluso De sentir, eso. De sentir. Pero para eso, Juan, tenemos la invitada súper especial y encargada del tema, definitivamente. Prepárense porque hoy vamos a aprender un montón. Para eso tenemos a Andrea. Bienvenida, Andrea. Bienvenida. Qué rico que estés por acá con nosotros. Tenemos hoy una experta en educación sexual. Ah, sí, o sea que hoy vamos a aprender bastante. De todo, espérate, pues. De todo. Conecte que pregunte qué pasó estoy. Andrea, bienvenida. Qué rico que nos hayas aceptado la invitación a Conectados. No, Juan y Caro, mil gracias. Yo estoy muy feliz porque obviamente soy vocera de educarnos en sexualidad. Pues soy educadora en sexualidad hace varios años, entonces me mueve el que podamos llegar a muchas personas hablando de eso que ha sido un tema tabú a lo largo de nuestra vida. Precisamente eso te iba a decir, André, como que el tema de la sexualidad se vuelve como un tema tabú, como venga, no lo toquemos mucho, no hablemos mucho de eso. ¿Cómo hablarlo? Eso también, cómo hablarlo, eso se dificulta también un montón. Sí, porque hemos estado cohibidos a lo largo de la vida, ¿cierto? Desde que estamos muy pequeños, nos han cohibido de cómo vivir y cómo expresarnos alrededor de la sexualidad. Sin embargo, cuando hablamos de sexualidad no hablamos de sexo. Sexualidad es lo que somos como seres humanos, cómo interactúo con Caro, cómo interactúo con Juan, cómo interactúo con cualquier persona y cómo me identifico yo en este mundo, en este plano terrenal en el que estoy. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, a pesar de que todavía la palabra está muy mitificada, pues eso es lo que somos y deberíamos verlo de esa manera. Niñas, yo quiero que empecemos hablando de algo que ahorita Caro pues dijo que me pareció como súper clave y es como a veces con el paso de los años, cuando uno va teniendo cierta edad, no importa cuál sea, uno se va sintiendo como desconectado de eso, del cuerpo, del deseo, también llegan muchas cosas como en los casos, por ejemplo, de las mujeres que son como los hijos, la familia, el hogar, las responsabilidades. Los discursos, Juan, muchas veces hasta los mismos discursos que te dicen qué tienes que hacer dependiendo de tu edad. Y una de ellas es como, ven, es que no puedes sentir, porque es que pues una señora, digámoslo así, porque va a estar mostrando que todavía tiene una vida sexual activa, que le gusta el deseo, que le gusta el placer, entonces eso es súper cuestionable. Como hasta una edad es como si hubiera que pedir permiso para seguir sintiendo y para seguir siendo. Además que lo hablamos ahorita tras bambalinas con Caro, a medida que pasan los años nos cuesta mucho adaptarnos y aceptar el ciclo de vida en el que estamos. Y pasa tanto en hombres como en mujeres. Entonces en el hombre empieza esa ansiedad por el rendimiento, porque quizás el funcionamiento de su zona íntima, de sus genitales ya no es la misma, ya nos cansamos más rápido, o sea, y entender que la sexualidad funciona tanto bajo los diferentes factores que la abordan,
es importante entenderlo. Entonces, en las mujeres, cuando estamos perimenopáusicas, menopáusicas, después pasa la menopausia, entonces todos de acuerdo a nuestro ciclo de vida vamos a vivir la sexualidad diferente, no nos deberíamos como entrar a pensar en cómo la debería estar viviendo, no sé, cada uno tiene que ser como antes, ¿cierto? Porque incluso eso estaba acá pensando mientras Andrés estaba hablando, o sea, muchas veces, o sea, como en el trabajo, como no sé, no sé, en el ejercicio, en muchas situaciones de la vida, van pasando los años y pues el rendimiento puede que no sea el mismo, ¿cierto? Uno se va cansando más, de pronto no va teniendo la misma resistencia, muchas cosas. Yo creo que eso también hay que hacerle cierto proceso y decir, es que yo ya no tengo, no sé, si tengo 50 años, yo ya no tengo los 15 años donde tenía la misma vitalidad, la misma energía. O sea, ya son muchas cosas que acarrean tanto en hombres como en mujeres. Y además nos damos muy duro, no solo de acuerdo al ciclo de vida, sino también por toda la información que hemos recibido alrededor de la sexualidad desde que estamos muy pequeños. Entonces, de sexualidad normalmente nos han hablado desde lo negativo. Entonces, el miedo al embarazo, una enfermedad, los hombres han tenido un poquito más de vida libre, pero entonces las mujeres no podemos explorar con muchos hombres porque entonces ya somos juzgadas de una manera no tan positiva, ¿cierto? Entonces, con toda esa información con la que crecemos, se vuelve inhibidora o una aceleradora de nuestro propio placer, y ahí es entender que todos funcionamos completamente diferente, ¿cierto? Y más de cómo estamos funcionando o cuál es el resultado que queremos encontrar es efectivamente estoy viviendo una sexualidad satisfactoria y placentera. Esa debería ser la pregunta, porque hablando por ejemplo de los hombres, lo que decía Juan, listo, a medida que crecen, entonces ya el rendimiento no es igual, me canso más, pero ¿estás disfrutándote el proceso de ese encuentro íntimo o estás pensando solo en un resultado? ¿Cierto? La invitación es a que nos disfrutemos todo el proceso, que nos disfrutemos todo el pastel, y no solo el pastel si tiene una cerecita, porque la cerecita, si no está, yo también debería poderme disfrutar el pastel. Ese pastel, ¿cierto? completo. Entonces es no limitarnos al resultado o no pensar solo en el fin, que quiero desde mis encuentros íntimos. Incluso yo creo que ahí nombras algo, André, y va mucho el tema de los discursos, eso que escuchamos, que es normativo, entonces entre ellos está como el hombre es el que genera el placer, entonces es esa demanda que se le da al hombre de que es él el encargado de que la mujer sienta placer. Entonces, claro, ya él entra como predispuesto a tengo que rendir, tengo que, incluso se sale mucho también, digamos, como el tema del ego, de yo soy el macho alfa, entonces yo aquí tengo que mostrar que soy el que más puedo, entonces ese solo hecho ya bloquea a ese mismo rendimiento. Se entra como con esa predisposición. Claro, y el estar preguntando, Juan, como, ¿si estás sintiendo? ¿Si ¿Te te gusta? gusta? Yo creo que no eso ya hagan bloquea un Sí, o sea, primero no hagan eso. Eso es lo primero, desmitifiquemos eso. No hay Listo. necesidad, quitemos eso. De sexo no hablamos en la cama, hablamos en la mesa, porque es que en la cama somos seres muy vulnerables. Entonces, si a mí me están preguntando cómo lo estoy haciendo, uno no puede decir, ay, te amo. o sea, sí, hay que expresar lo que estamos sintiendo, y hay que decirle a la otra persona. También desde lo verbal, pues algunas personas no son tan buenas en lo verbal en sus encuentros íntimos, pero expresarnos como lo estamos sintiendo pues es súper ganador dentro de un encuentro, ¿cierto? Pero No que no entremos, exacto, no es como que, ay no, esto no me sabe, o sea, no, hay que saber comunicar, hay que tener una comunicación muy asertiva, sobre todo en nuestros encuentros íntimos, porque cuando estamos en cama estamos demasiado vulnerables, estamos desnudos, estamos descubierta nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu frente al otro. Entonces, cuando en pareja hay algo que no funciona en nuestros encuentros íntimos, así como sacamos un espacio para sacar la lista del mercado, para revisar las cuentas, para revisar los pendientes, hay que analizar cómo está esa empresa a nivel de intimidad, ¿cierto? Y lo que decía Caro, súper importante, los hombres han cargado toda la vida con una mochila gigante de responsabilidad a nivel de sexualidad, porque entonces el hombre es el que todo lo tiene que saber, y cuando yo como mujer tengo que hacerme responsable de mi placer, de mi deseo y mi satisfacción, porque lo tengo que dejar en manos de la otra persona con lo que estoy compartiendo. Si es mi responsabilidad, yo debo ser la responsable de mi cuerpo, de mis orgasmos y de lo que es placentero para mí. Entonces no debería estar en manos de la otra persona. Además, es que
todo, lo que hablábamos hace un momento es que todo nos influye, nuestros hábitos, me alimento bien, hago actividad física, trasnocho, el ciclo de vida en el que estoy, tomo medicamentos para la presión, tomo medicamentos para la diabetes, o sea, todo influye en cómo vivimos y en cómo sentimos nuestro cuerpo. Entonces es muy importante, incluso ahí con lo que decías, André, o sea, el tema de la comunicación es como base en ese aspecto, pienso, porque incluso en un momento hablaba con una amiga y me decía, pero es que yo estoy con mi pareja y no siento placer o no siento ciertas cosas. Y yo le decía, pues hay que conversarlo, ¿no? También es como esa conversación de podemos de pronto intentar de esa manera, es como esa educación mutua de cómo te gusta a ti y cómo me gusta a mí, también como para que entonces vayamos como hacia el mismo punto, porque si el hombre está con la responsabilidad de entonces yo debo hacer esto para que mi pareja sienta, pero entonces mi pareja no está sintiendo y no dice eso, no comunica como venga, es que el esfuerzo que está haciendo no está haciendo en vano, o sea, no funciona. Estás gastando esa batería. Eso, o sea, esa energía se está gastando y no está funcionando. Entonces yo digo, ahí es súper importante y de pronto de las cosas que nombras como esos factores que también influyen, yo pienso que como que algo que lo lleva también a uno de pronto a la frustración, como a uno hacerse muchas preguntas, es el tema de consumir la pornografía. Porque eso también, como que entonces son, o sea, los estándares en un montón de cosas pues se elevan mucho, entonces como o no tengo el tamaño o el rendimiento o no hago, entonces ahí también se empiezan a llegar muchas frustraciones, tanto pienso yo como personalmente como en la pareja. Hay dos cosas. Uno, que el otro, mi pareja, bien sea hombre, bien sea mujer, no tiene una bola de cristal para saber qué es lo que me gusta, cómo me gusta, dónde me gusta y qué es lo que prefiero. Por eso yo, Andrea, soy la responsable de comunicarle, obviamente de una forma asertiva, y esas conversaciones incómodas, que no deberían ser incómodas, porque es que si yo estoy intimando con esa persona, debería ser una conversación que debería fluir, ¿sí o no? Segura. Exacto, y segura, pero ahí está también algo muy importante de no tomarnos nada personal, como de que es que te estoy señalando porque es que tú no me lo estás haciendo de esta manera. No, es que los dos necesitamos aprender el uno del otro, porque es que yo no sé todo de ti, yo no sé cómo está funcionando tu cerebro, ni tú tienes por qué saber cómo está funcionando mi cerebro. Y pasamos por procesos muy diferentes todos, tanto hombres como mujeres. Además que la respuesta sexual tanto de hombres como de mujeres también es diferente. O sea, nos activamos y funcionamos diferente, entonces no podemos pretender que los dos como que hagamos clic así de inmediato. Obviamente esa chispa, eso existe, claro, eso existe, pero también una de las cosas más importantes que se va perdiendo con el tiempo, sobre todo cuando estamos en pareja, es que el deseo, porque no lo cultivamos y damos por sentado que el deseo siempre se va a mantener, y el deseo, si no lo trabajamos, se va a pique, porque es que estamos enfrentados a responsabilidades con hijos, con trabajos, con familiares, con un montón de cosas, donde ese deseo va perdiendo esa intención de querer intimar, de querer interactuar. Entonces, aparte, no me comunico bien con mi pareja, menos deseo voy a tener, ¿cierto? Y lo otro, súper también que tocamos el tema de la pornografía, porque la pornografía ha sido nuestro mayor mal educador toda la vida, ¿cierto? No podemos olvidarnos que la pornografía es una actuación, ¿cierto? Hay cortes de escena, hay edición, o sea, son actores, literal. Entonces, ¿por qué esperar que nuestra vida íntima funcione como funciona una película? Entonces, claro, cuando yo llego a la realidad de mi intimidad, queriendo hacer lo que está haciendo ese actor o esa actriz en esa película, taque contra el muro. Me voy con chifonier y todo. Ni mi cuerpo, ni mi vida íntima real funcionan de esa manera. Entonces, no es para decir es que está súper malo y es súper negativo ver pornografía, no, porque la pornografía nos puede servir para activar nuestra erótica mental. Recordemos que nuestro órgano sexual más importante es el cerebro. Ajá, exacto. Estamos súper educados en póngale y el órgano sexual más extenso, el cuerpo, la piel. Ajá, exacto. Entonces, ¿por qué nos limitamos? Porque se vale que la piel. Le quito la carita feliz y le pongo la carita triste.
Entonces es eso, o sea, que la pornografía nos sirva para erotizar nuestro órgano más importante, pero que no le digamos a este órgano tan importante es que tiene que ser de esa manera, porque nuestra realidad es completamente diferente. Entonces como que no nos demos esa puñalada trapera y como que nos estamos nosotros exigiendo y exigiendo cosas que son irreales muchas veces. O incluso, André, que se le puede exigir al otro. O sea, ese ideal que yo tengo se lo puedo poner también al otro, como ves que no me cumples, entonces por decir, puede pasar que en el hombre la mujer le exige el tamaño, o el hombre el tema el de tiempo. Exacto, El tiempo. las vulvas, los orgasmos, los squirts, no sé qué, que también es un montón de cosas que también se pueden actuar y hay un montón de cosas para que esto supuestamente suceda de manera no natural. Y es que mira que son muchos temas que uno cree aislados, pero que a la final todo influye. Entonces, ¿el tamaño importa? Depende, porque también yo puedo tener unas preferencias muy particulares y Caro otras. Además, la sensibilidad máxima de la cavidad vaginal está en los 2-3 primeros centímetros. Entonces, en realidad necesito un pene de 30-40 centímetros. No. ¿Cierto? Que a cada uno le queda sobre la mesa lo que sea preferible o no, si prefiero uno muy grande, si prefiero uno muy promedio, porque incluso hasta uno pequeño me podría satisfacer, de acuerdo a la anatomía de la genitalidad femenina, ¿cierto? La duración, ya sabemos que el rendimiento se ve afectado por lo que comemos, cómo dormimos, por nuestra actividad física, por un montón de cosas. Entonces, el squirt también que... Pero, André, antes de que continúes ahí con ese tema, y qué pena que te interrumpa, me parece importante de pronto hablar un poquito de ese tema de la duración, porque yo siento que eso es un tema que es muy recurrente como entre amigos y amigas, y es que, es que tal persona, o bueno, mi pareja o lo que sea, como que dura tanto, pero entonces no, mi pareja dura tanto. Entonces ya uno dice como, llega el comentario como buen polvo o mal polvo, no sé qué. Yo siento que ahí es como lo que decías, pues como que tiene mucho que ver el tema de la alimentación, también no tiene que ser como el acto, bueno, es que son 4 o 5 horas seguidas para que entonces, si usted se siente bien con ese tiempo, o sea, yo creo que hay que ser como muy conscientes de que todas las personas son pues, o somos muy diferentes y no todos sentimos placer de la misma manera. Y no nos podemos medir con la vara del otro, en la sexualidad sobre todo, porque en la sexualidad no hay un número que a mí me defina si estoy bien o estoy mal. Entonces, ¿cuánto dura un encuentro íntimo? Para Juan puede ser perfecto 10 minutos y para Caro 5. O sea, es que volvemos a lo mismo, o sea, la realidad de una película pornográfica o de mucho contenido para adultos que uno encuentra en diferentes plataformas, pues están un poco alejados de la realidad. No decimos que al 100%, pero por eso no nos comparemos o no midamos nuestra sexualidad y la satisfacción o la calidad de nuestros encuentros íntimos bajo la vara de lo que vemos a través de una pantalla, porque pues nos o estrellamos incluso de contra el mundo. conversaciones. André, porque pasa también que entre las parejas se reúnen y entonces, ustedes cada cuánto tienen sexo, no, todos los días. Todos los días, Tres pero es veces que al día. al día. Una pregunta, ¿ustedes saben cuánto dura un orgasmo? Solo el orgasmo. ¿Cuánto dura el orgasmo masculino y cuánto dura el orgasmo femenino? Juan, No, de paso tenemos la experta que nos va a contar. El orgasmo masculino puede durar entre 3 y 15 segundos. El de las mujeres entre 18 y 50 segundos. Entonces vamos a definir la calidad de nuestros encuentros en si hubo o no un orgasmo cuando debemos darle importancia a nuestro juego previo. Sí. A recorrer el cuerpo, a besarnos, a acariciarnos, porque le quitamos importancia a algo que verdaderamente es tan importante. Y entonces vuelvo al ejemplo del pastel. Si el orgasmo es la cereza de ese pastel, entonces yo no me disfruto el encuentro íntimo porque no logro tener un orgasmo. Ojo, porque yo no le puedo decir a una persona que nunca han tenido un orgasmo que el orgasmo no es importante, porque sí es importante, porque hace parte de nuestra respuesta sexual humana y porque a la final es un punto al que todos fisiológicamente tenemos la capacidad de llegar y de experimentar en nuestro cuerpo, que si se nos dificulta mucho llegar a un orgasmo hay que analizar qué es lo que está sucediendo, si es algo a nivel fisiológico, si es algo a nivel mental, que para eso hay
muchos profesionales que nos deben De la acompañar psicología. en ese proceso, desde ginecología, desde urología, desde suelo pélvico, desde sexología. O sea, hay muchos profesionales alrededor de la salud sexual que nos deben ayudar, nos deben no, porque pues si no los buscamos no nos van a ayudar. Sí, como venga, usted necesita ayuda. Pues ellos están no van a ahí hacer- para ayudarnos a entender qué es eso que no nos genera satisfacción o con lo cual no estamos quizás como tan conformes. O conectando. Listo, porque también es una pregunta, no, es que yo estoy enfermo porque yo me toco mucho mis genitales, no sé si la otra palabra la puedo decir, como es que no hay un número que diga que está bien o mal si lo haces X veces o Y veces. Aquí lo que importa es cómo te sientes tú y cómo eso impacta tu vida, tu calidad de vida. Si tú estás en el trabajo y todo el tiempo estás pensando en que quieres ir a tocarte, ya eso te está afectando a nivel de vida, ¿no? Cómo te Cotidiano. relacionas en tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos. Ahí sí es cuando debemos acercarnos a un profesional y decirnos, mira, es que todo el tiempo estoy pensando en esto y eso hace que yo me desenfoque de mis tareas diarias. Entonces es cuando sentimos que algo no está funcionando bien, pero no por compararnos o porque otra persona nos dijo, es que así debe funcionar, sino porque de verdad sintamos que como que algo con nosotros mismos no está funcionando del todo. Niña, espere, usted téngame un tema acá que muchacho me está acordé. con este Me acordé, tema. téngame usted el tema del deseo, que ya ahorita lo habló, que a veces se muere, ¿cierto? Que a veces el deseo se muere, entonces para volverlo a revivir. Y ahorita que estabas hablando del tema de los orgasmos, es muy común escuchar mujeres que dicen como, yo tengo 2, 3, 4 hijos, ¿cierto? Y no sé qué es un orgasmo. Entonces, ya es como, o sea, tienes tantos hijos o 2, 3, lo que sea, y nunca entonces has experimentado un orgasmo. ¿Qué les podemos decir a esas mujeres, André? Eso le pasaba, sigue pasando aún en nuestra generación, pero eso pasaba mucho con nuestras madres, con nuestras abuelas y con todas nuestras mujeres ancestras, porque la sexualidad o los encuentros íntimos se limitaban a procrear, No sentir. a reproducirnos, no a sentir, no porque tuviéramos la capacidad de disfrutar nuestro cuerpo y de sentir con nuestro cuerpo. ¿Cierto? Entonces es común que si nos sentamos a hablar con un montón de mujeres muy adultas, no, yo no sé qué es un orgasmo. Yo sé que llegaba mi esposo y íbamos a tener un hijo, hasta ahí, ¿cierto? Y estábamos buscando tener un hijo. Y no es algo que se haya eliminado de la historia, porque hoy muchas mujeres jóvenes están quizás sin saber qué es sentir un orgasmo. Entonces, una penetración no es sinónimo de orgasmo. Ay, yo no sé qué tanto podemos hablar de estas Sí, cosas. normal. Una penetración no es sinónimo de orgasmo, una eyaculación no es sinónimo de orgasmo, un squirt no es sinónimo de orgasmo. El orgasmo es una respuesta cerebral a causa de estímulos que yo recibo también a mi cerebro o en mi cuerpo. Entonces yo no puedo controlar los orgasmos de Juan, yo no puedo controlar los orgasmos de Caro, yo puedo controlar mis propios orgasmos de acuerdo a cómo los gestione también. Listo, entonces efectivamente podemos tener muchos hijos y nunca haber tenido un orgasmo, podemos tener muchas relaciones sexuales sin nunca haber tenido un orgasmo y no es un problema del otro. Ahí está como la importancia de In- conocernos y incluso saber qué es lo que Ajá. nos gusta y cómo nos gusta. Incluso no lo veo tanto como, es que se llama como un problema, pero creo que más que un problema es poder aprender a conocernos, a nombrar y a hablar. Mira que tú decías, ¿qué se puede decir, qué no se puede decir? Yo creo que esas mismas Estoy acostumbrada a la censura, estoy acostumbrada a que me esas censuren. mismas restricciones las tenemos con nosotros mismos. Ajá. Y aquí quiero entrar, que fue súper bueno la intervención de ambos, porque conecta con lo que quiero como preguntarte, y es el tema de los sentidos. O sea, para tener un orgasmo se necesita mucho de los sentidos. Tú nos preguntabas cuál es el primer órgano sexual y cuál es el más amplio, y es digamos como la piel, ¿cierto? Y creo que es lo que menos exploramos. Se cree que Claro, en la y qué intimidad... pena. Y ahí en ningún momento la gente, como si le preguntan como, ¿cuál es el órgano sexual más importante? O sea, Nunca va a no decir vamos- el cerebro. No vamos O a sea, decir de eso, 100 vamos personas, directamente a la zona mayoría te genital. va a decir zona genital. En ambas preguntas la respuesta va a ser los genitales. Ajá. Sí. Entonces, qué chévere poder entender que para activar nuestro cerebro necesitamos conectar con los sentidos.
Entonces, ¿cómo se conecta con los sentidos? Yo siempre pongo un ejemplo que muchas personas se imaginan como ese evento catastrófico y dicen, como no, qué cosa tan horrible. ¿Qué pasaría si hoy perdemos nuestros genitales? Dejamos de sentir, dejamos de ser seres sexuados, perdemos la capacidad de intimar con otra persona. No, porque tenemos el resto del cuerpo y tenemos el resto de los sentidos. Entonces tenemos el tacto, o sea, toda nuestra piel, tenemos la capacidad de sentir en todo nuestro cuerpo, el sentido de la vista para activar esa erótica en nuestra mente desde lo que veo, esa persona que me gusta, el contenido para adultos que también me puede servir para erotizar la mente, ¿cierto? O sea, el sentido lo que huelo, qué aromas disfruto, el oído, cómo me gusta que me hablen, qué música me gusta escuchar, porque cuando hablamos de erotizar ni siquiera estamos hablando desde la intimidad, y cuando hablamos de erotizar la mente y erotizar los sentidos es de estar en el aquí y en el ahora disfrutándome absolutamente todo. Ese cafecito que yo me tomo en la mañana, sentirlo, a qué me sabe, a qué huele. Ese es activar eróticamente mi cerebro, activar eróticamente mi mente. Tipsitos de mente. Y eso ayuda también a cultivar el deseo. El que yo me disfrute hoy ese cafecito va a hacer que yo mañana me despierte teniendo la intención de volver a sentir lo que siento al tomarme ese café, porque lo estoy haciendo con conciencia plena, y eso pasa también en los encuentros íntimos. Si yo doy todo por sentado en mis encuentros íntimos, se me va a volver rutina, se me va a volver monotonía, es decir, que el deseo, volvemos otra vez pique abajo. El deseo hay que echarle leñita para que ese fuego siga encendido. Entonces, ¿cómo erotizamos los sentidos? Ya sabemos, entonces, desde el tacto, desde lo que vemos, desde lo que olemos, desde lo que escuchamos, desde lo que probamos. Y no nos olvidemos que si yo combino todos esos sentidos, obviamente mi respuesta sexual va a ser mucho más intensa, va a ser mucho más ganadora, porque no estoy limitando lo que siento solo a los genitales, porque ahí ya también entonces hablamos de zonas erógenas. Los genitales son una zona erógena importantísima, hace parte de pues son nuestras zona erógena primaria, ¿cierto? Pero no es la única. No es la única, no la podemos dejar como única y ganadora. Vuelvo y les digo, pregunta para cada uno, ¿qué pasaría si mañana pierdo mis genitales? Niñas, es que, por ejemplo, ahí, con base en lo que está diciendo André, me parece muy importante lo del tema de las zonas erógenas, ahí aprender como a conocernos, porque... Salir de lo cotidiano. Eso, porque entonces como que nos encasillamos a ciertas partes del cuerpo, que entonces ahí es donde, no sé, yo siento placer, si me tocan o si pasa algo, pero entonces si exploramos, pues ya sea con uno solo o con la pareja, como el cuerpo, y ve, yo siento como que esta puede ser una zona erógena en mi cuerpo, y no quiere decir que en el otro sea de esa manera. Entonces ahí está la importancia como explorar el cuerpo y también con la pareja para poder como descubrir esas zonas, que no siempre sea como lo mismo, porque siento que cuando se llega como se cae en esa rutina de que siempre es lo mismo, siempre es de la misma manera, no sé, por lo que sea, ahí también empieza como a caer el deseo, como yo ya sé qué va a pasar, ya sé cómo vamos a hacer. No, o sea, eso también hay que prestarle atención, y lo que decía André, o sea, si se combinan, o sea, todos los sentidos y se explora mucho más, yo digo que súper ganado. El factor sorpresa mantiene activo el deseo, porque es lo inesperado, es lo que yo no me espero, con qué me vas a sorprender, ¿cierto? Y ni siquiera es con qué me va a sorprender el otro, también con qué me voy a sorprender yo misma, o con qué me voy a sorprender yo mismo, porque creo que hemos vivido la sexualidad, pues eso es lo que nos han inculcado desde la religión, desde la educación, nuestra familia, o sea, respetando la información y las creencias de absolutamente todas las personas, porque todas son válidas y todas son respetables. No es que una sea mejor que otra o una la tengamos que castigar porque no compagina conmigo, pero también yo creo que desde pequeños lo que deberíamos incentivar es que nos acerquemos a nuestro propio cuerpo
sin la intervención de otra persona. Y mire que lo hacemos al revés, es cuando empezamos a intimar, intimamos es con otra persona, Sí. ¿cierto? Que inicia nuestra vida sexual. Y nuestra vida sexual e íntima debería empezar con nosotros mismos, o sea, que nosotros mismos nos sentemos y nos tomemos el espacio de recorrer cada parte de nuestro cuerpo con la herramienta más económica, pero la más valiosa que tenemos, que son nuestras propias manos, de sentir nuestro cuerpo. Que pasa mucho, por ejemplo, los hombres tienen su genitalidad expuesta pues por naturaleza, entonces los hombres están muy, pues hasta su mejor amigo le ponen nombre, ¿cierto? O sea, lo saludan todos los días, es una genitalidad que está expuesta. Pero ¿cuántas mujeres han abierto sus piernas frente al espejo para mirar su vulva y reconocer cómo es su vulva y saber nombrar cada una de sus partes e identificar en qué zonas es más sensible o no? Casi ninguna mujer lo ha hecho y aún nos cuesta hacerlo, porque hasta mirarnos desnudas frente al espejo nos cuesta, ¿cierto? Entonces deberíamos primero tener esos encuentros íntimos con nosotros mismos, porque volvemos a la base que la responsabilidad de mi sexualidad y de mis encuentros íntimos satisfactorios es mía, ¿cierto? El otro llega a sumarle, A complementar. a complementar, exacto. Es ¿Qué? muy, se cabrón, Sí, como sin palabras, porque en Todo serio, dice- o sea, es algo muy importante y como ser consciente de todo eso, niñas, es como, bueno, vamos como a ser más conscientes, a también a ser responsables, yo digo que ahí es donde Sí. la palabra, es como se puede nombrar. Asumir la responsabilidad que Eso, nos corresponde. Como asumir la responsabilidad, o sea, me exploro, me conozco, también me comunico en caso tal con mi pareja de que las cosas no funcionen de la mejor manera. Yo digo que también está como eso, o sea, uno se tiene que hacer responsable de eso. Y ahorita que nombrabas algo, André, y es el tema de, bueno, como a muchas mujeres les cuesta también ese tema de mirarse al espejo, de reconocerse. Yo siento que, como, no sé, la mayoría de los hombres son como, no importa cómo esté, si estoy flaco, estoy gordito, si estoy de una manera, alto, bajito, no sé. Yo digo como que eso es como, no importa. Pero siento que las mujeres también se dan mucho látigo como con esto y se dan mucho más duro y también se cohiben como, es que yo tengo el gordito acá o tengo la estría acá o no me gusta que me vean de tal manera cuando estoy intimando. O sea, son un montón de cosas que entonces a las mujeres como que se empiezan a cargar y también les impide disfrutar de las relaciones. Es que ahí viene Juan lo que nos decía André, entonces hay que conectar con los sentidos, pero si tú empiezas a irlos anulando, porque entonces, ay, no se me ve la celulitis, entonces apague la luz. Entonces ahí ya, digamos que no está como esa conexión de ver a tu pareja, el entorno, ahí ya estás anulando un sentido. Y empezar, ay no, pero es que si me muevo, los hombres, por decir, a los hombres les cuesta un poco el tema de los gemidos. Y eso forma parte del disfrute, Claro. porque entonces no me veré muy hombre si Mi hago masculinidad se ve en juego. Exacto, entonces mira cómo vamos como eliminando los sentidos y claro, ya todo lo que tiene que ir jugando para conectar con el cuerpo se va castrando. Hay algo muy importante para mencionar también y es cómo está nuestra autoestima sexual. Porque cuando hablamos de autoestima en general es cómo me siento, ¿cierto? O cómo me percibo, pero cuando hablamos de autoestima sexual es todo eso que define yo cómo me siento y cómo me percibo frente a la intimidad con el otro, ¿cierto? Entonces hay una encuesta súper chévere de autoestima sexual que nos ayuda a identificar cómo está esa autoestima, porque eso es fundamental. Si yo no acepto mi cuerpo, si yo no me siento cómoda habitando mi cuerpo, también pasa con los hombres, aunque es más común en las mujeres, definitivamente no me voy a poder relajar, no me voy a poder entregar por completo. Y primero, sin relajación no hay placer. Entonces yo estoy en un encuentro íntimo, estresada porque no quiero que me vean el gordito, porque se me marca la celulitis, porque este no es mi mejor perfil, por ese montón de cosas. Pues Es que en esta pose no me veo bien. mi cerebro no está en modo relajación y no está en modo placer, mi cerebro está en modo En alerta, alerta. ¿cierto? Y deberíamos llegar a nuestro
encuentros íntimos es, a ver, aquí qué hay para hacer, ¿cierto? O sea, relajado y disfrutarnos lo que pase, hasta lo que nos interrumpa, o si nos golpeamos con algo, hasta eso nos lo deberíamos gozar, ¿cierto? No como esperar que todo sea súper protocolario, siguiendo un paso a paso. Entonces, no sé, no se puede correr la sábana, y yo no sé, un montón de cosas con las que nos empeliculamos siempre. Y volviendo al tema de nuestro cuerpo, o sea, qué tan desconectados estamos con nuestro cuerpo, porque incluso nuestro cerebro debería tener el control total de lo que sentimos en nuestra zona íntima, y muchas veces ni siquiera se tiene, ¿cierto? Y nuestra genitalidad es músculo también, y es un músculo que se tiene que entrenar, así como yo voy al gimnasio para mantener la fuerza de mis piernas, de mis brazos, como voy a hacerme un masaje para bajar una contractura que tengo en mi espalda, en la lumbar. ¿Qué pasa entonces con los genitales? Y también son músculos, no requieren la misma atención. Y son olvidados. Y son olvidados. Tenemos toda una rutina de skincare para nuestro rostro. ¿Y qué hacemos con los genitales? Por ahí. Qué cuidados. Ajá. Incluso yo quisiera como añadir a lo que nombramos de la autoestima de nuestro cuerpo y sexual, que se dice, listo, sí, las mujeres más. Yo creo que ponerlos como en un nivel, deberíamos sacarlo de ahí. Las mujeres creo que lo nombramos más fácil. Total. Yo creo que ahí está la diferencia. Es que el hombre le cuesta mucho hablar de sexualidad. Y de su cuerpo. Ven, cuando empieza que la barriguita, que la pérdida del cabello, que el tamaño del pene, o sea, el hombre también sufre y también le duele y también le cuesta enfrentarse a un encuentro con un otro y entrar a una desnudez con mucho temor también, y se cree que no, solo que el hombre no lo nombra. No lo comunica. No lo comunica, porque pues yo como... Queda en juego sombría. Mientras que con una mujer yo perfectamente puedo estar conociendo hace 5 minutos y surge una conversación en la que yo le puedo estar contando algo de mi vida íntima. Para que un hombre hable incluso con su mejor amigo sobre algo que lo tiene preocupado en su vida íntima, se necesita. Hasta les cuesta con los terapeutas. Exacto, es muy difícil porque sienten que está en juego su hombría, su masculinidad, su conocimiento ese que debería tener por el solo hecho de ser hombre, ¿cierto? Entonces, exacto, quizás no lo deberíamos medir como es que en la mujer más o en el hombre menos, es que quizás la mujer no se comunica de la misma manera. No se comunica de la misma manera, es completamente cierto. Pero niñas, ¿saben qué? Por ejemplo, a mí me parece muy teso el tema de que cuando uno está desconectado, y no sé, ahí me corrige si sí es verdad, pero cuando uno está desconectado como de su cuerpo, también empiezan a aparecer un montón como de bloqueos. Bloqueos que, o sea, sexualmente hacen que el cuerpo no reaccione a ningún estímulo. Y uno dice como, ve, de pronto, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no estoy funcionando? ¿Por qué no estoy viendo a mi pareja de la misma manera? ¿O por qué no estoy viendo a la persona que me gusta de la misma manera? Y yo siento que ahí es cuando hay que empezar a hacer como ese trabajo más personal de qué es lo que está pasando conmigo. Porque, o sea, empiezan a aparecer un montón de bloqueos que yo digo, ahí anula completamente lo que yo pueda sentir, pensar, querer hacer un montón de cosas. Es que la respuesta no la debemos buscar por fuera, la debemos buscar es en nosotros mismos, volver a nosotros mismos, qué es lo que está pasando. Efectivamente, si es el otro o es un factor externo o soy yo. Estamos en la era de la inmediatez, entonces todo lo queremos ya, ¿cierto? Y también del facilismo, porque todo lo tenemos con solo hacer un clic, prácticamente todo. Entonces, eso obviamente hace que nuestro cerebro se quiera esforzar menos en encontrar soluciones a ciertas cosas, porque todo lo queremos ya y todo lo queremos tener a la mano. Incluso hay soluciones que tardan tiempo, hay actividades incluso desde lo erótico que toman como un condicionamiento o una reestructuración cerebral incluso que toma tiempo. Y hay veces se quiere todo como de inmediato. Si hay que ir a otros lugares, pues cuando tú decías, por decir, un trabajo de suelo pélvico, ven, eso no es como que así, estuve en mi cita de suelo pélvico y ya todo se solucionó, estoy perfecto. Ya definitivamente, no es, yo creo que ahí volvemos a lo que Juan y tú decías ahora, es hagámonos cargo, pero de manera responsable y con pausa también, o sea, entender, cuando digamos también es algo psicológico, también se quiere como que, bueno, algo que es un problema de años, en una consulta, listo, ya solucionado y ya
tengo la mejor vida sexual. No, no funciona de esa manera, porque es que hay que estar en el aquí y en el ahora para ser conscientes efectivamente de qué es lo que nos funciona y qué no. Además, nosotros podemos ir a terapia, sea terapia sexológica, sea terapia de suelo pélvico, diferentes tipos de terapias, porque hay muchos tipos de terapias. Ahorita tenemos muchas herramientas. Lo que antes era como un lujo, ahora es una necesidad, y afortunadamente se nos han abierto las puertas para acceder a diferentes herramientas también. El solo hecho de que podamos estar acá hablando de esto es una herramienta muy poderosa, porque son temas a los que quizás muchas personas no les ha llegado, o sea, no han tenido la posibilidad de que alguien les hable de estas cosas. Entonces tenemos muy buenas herramientas de las cuales aprovecharnos ahora, y volver al aquí y a la hora es hacernos cargo de forma sana, consciente y segura, hacernos responsables, pero entender qué es lo que verdaderamente necesito gestionar, porque vamos a terapia, pero yo puedo sacar cierta información de esa terapia, pero ¿quién tiene que gestionar? La persona. Yo soy la que tengo que gestionar. El terapeuta no me va a resolver la vida, ¿cierto? Me va a dar pautas y me va a servir de guía para que yo afronte ciertos procesos, pero al final el trabajo es mío. Y eso es lo que pasa muchas veces, que no queremos hacer ese trabajo, que no queremos asumir lo que nos corresponde, porque además también porque eso nos puede tocar heridas, nos puede tocar recuerdos no tan chéveres, entonces como que, no, mejor. Hay que coger el problema desde la raíz y muchas mejor veces... lo dejo de ladito. Cuesta. Y muchas veces uno de esos a lo que le saca como el cuerpo, como no. O sea, es que hay que ir hasta muy atrás, hay que explorar como muchas cosas, como que uno ya empieza a hacérsele loco al tema, y eso es la importancia. Y así creamos que una cosa va por un lado y la intimidad o la vida sexual, la sexualidad va por el otro, nunca va a estar desligado. Porque mi salud física, mi salud mental y mi salud sexual están unidas por completo. Si una está medio descompensada, la otra se me va a ver afectada. Un ejemplo que siempre hago: una persona diabética con un diagnóstico de diabetes, eso impacta su salud física, ¿cierto? Pero también está afectando su salud mental, porque entonces sabe que ya no puede comer cualquier cosa, que se tiene que cuidar de cierta manera. ¿Cómo afecta su salud sexual? Las venas y arterias de nuestros genitales hacen parte de las venas y arterias más pequeñas de nuestro cuerpo. La diabetes, una diabetes no controlada, me afecta el sistema circulatorio. Si mi sistema circulatorio y en mis genitales el sistema circulatorio no funciona bien, la respuesta sexual no va a ser la misma. Y eso me va a estar afectando lo físico y lo mental, porque empieza la inseguridad. Ya no siento, ya mis erecciones no son iguales, ya no soy capaz de alcanzar el orgasmo, ¿cierto? Ya me duele. Entonces miren que es una triada súper importante que no podemos dejar de lado. Y muchas veces vamos al médico para un control de hipertensión, para un control de diabetes, independientemente de la edad que tengamos, y ese profesional nos pregunta: ¿y cómo está tu vida sexual? No. ¿Por qué se excluye? Si la vida sexual es salud sexual, y salud sexual hace parte de mi bienestar. De esa triada. Como persona, deberían preguntarme yo cómo estoy en mis encuentros íntimos, porque todo influye. Volvemos a lo mismo, los medicamentos, si estoy durmiendo bien, cómo me estoy alimentando, todo influye en esa respuesta los sexual. Medicamentos depresivos, los de la tiroides. Exacto, entonces miren que hay muchas cosas que yo tengo que empezar a escudriñar para identificar qué es lo que me tiene aquí con esta dificultad o con esta sensación de que no estoy disfrutando algo en mis encuentros íntimos, ¿cierto? Entonces, primero, dejar de lado que no nos podemos medir con una vara, con la vara del otro, ni con la vara de la pornografía, ni de nada de ese contenido para adultos. Y lo otro es identificar qué es lo que me está generando incomodidad, ir donde un profesional que corresponda, pero hacerme cargo de lo que yo me tengo que hacer cargo. Entonces, miren que a la final todo siempre vuelve a mí. Incluso yo creo conecto mucho con lo que tú haces, André, y es que también nos encarguemos de una buena educación sexual. Creo que nos quedamos como con lo básico y como con la pornografía y con lo que hablamos con nuestros amigos. Esa es la educación sexual que tenemos. Porque en los colegios tú decías, ¿qué se habla? El embarazo, las enfermedades, entonces te muestran una escena de un parto. En ningún, pues bueno, que yo recuerde, en ningún momento en los colegios se habla como, es que la sexualidad es para disfrutar. Los sentidos, pero también es, o sea, es como para prevenir, o sea, se pueden hacer un montón de cosas, pero hablamos siempre de algo eso. tan básico como solo hablar de
anatomía. Anatomía. Que nos enseñen a identificar cada una de las partes, que nos enseñen que es que el clítoris no es solo lo que vemos acá, y eso que a la mayoría de las personas, si le preguntamos dónde está el clítoris, puede seleccionar señalar cualquier Ahorita parte, lo hicimos detrás menos de dónde cámara. está, ¿cierto? Entonces, solo incluso desde la anatomía, el clítoris, listo, ¿dónde está ubicado el clítoris? Acá, pero sabemos que el clítoris no es solo lo que podemos ver o tocar desde acá afuera, sino que el clítoris es un órgano por completo que está ubicado detrás de nuestra vulva. Y que por más partes Eso podemos no nos lo enseñan en el colegio, o sea, casi nunca, o por lo menos en mi generación eso no se vio. De hecho, en los diferentes talleres que imparto, incluso que han tomado profesionales de la salud, médicos, dicen, yo no tenía ni idea que el clítoris era así de grande y que abrazaba toda la vulva. No tenía ni idea. También nombrar las cosas como son. Esto se llama vulva. Esto no se llama vagina. La vagina hace parte de la vulva. Entonces miren que con cosas tan básicas nos han castrado a lo largo de la vida por no nombrarlas como corresponde, por creer que la sexualidad es todo lo malo y que no podemos hablar de ella pues, como a calzón quitado, como que lo estamos Como hablando en este momento. sí. ¿Cierto? Eso también es una información muy negativa para nuestro cerebro, porque si no está permitido, si no lo puedo tocar, si no lo puedo nombrar, ¿cómo voy a mantener esa curiosidad o ese deseo de sentir, de querer hacer, de investigar, no? André, yo acompaño muchas parejas. En ese acompañar de parejas, obviamente, está incluido el tema de la sexualidad. Entonces, ¿cómo, Andrea, desde tu profesión, acompañas a conectar a estas parejas como de una manera diferente desde los sentidos? Hay que volver a lo simple, y volver a lo simple es volver a los sentidos, ¿cierto? No necesitamos la habitación súper decorada, súper ambientada, no. No necesitamos los juguetes de última generación, no, ¿cierto? O sea, no necesitamos tampoco llenarnos de un montón de herramientas o pues disfrazarnos cada 8 días de una cosa diferente, no. Necesitamos volver a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Sentirnos. ¿A qué huele mi pareja? ¿Dónde disfruta que yo lo toque a mi pareja? ¿Cierto? Pero obviamente eso es una construcción que tenemos que hacer juntos porque somos un equipo, la relación de pareja es una empresa. Y como una empresa hay que saberla administrar para mantenerla a flote, porque si no, pues nuestra vida íntima también va a ir a pique. Entonces, ¿cómo volver a conectar con nuestra pareja? Porque de hecho cuando llegamos a la rutina, o sea, uno vuelve monótono la dinámica en pareja, no quiere decir que llevemos 20 años, incluso hay parejas con poco tiempo de relación que ya están envueltas en la rutina y en la monotonía, pero es precisamente por lo mismo, porque se han dejado de sorprender. Entonces, como pareja, ¿cuál es mi invitación? A que volvamos a sentirnos, a conectarnos desde lo esencial, desde lo básico, qué es lo que me gusta ver del otro, qué es lo que quiero que el otro vea de mí, qué es lo que le gusta al otro sentir. Y cómo lo tengo que comunicar, ¿cierto? Porque volvemos a la base, yo no soy no tengo una bolita de cristal para adivinarlo. De una u otra manera el otro me lo tiene que comunicar para yo poderlo entender. Entonces conectar desde lo esencial me parece fundamental. Y pues desde mi experiencia y desde lo que hacemos es volver al tacto, porque es que hemos perdido mucho esa conexión. Entonces nos acercamos solo para un encuentro íntimo. No nos acercamos desde un abrazo, no nos acercamos desde una caricia, no nos acercamos desde un beso, y eso es fundamental. Eso es fundamental porque eso es lo que nos va a mantener conectados. La intimidad no es solo cama, la intimidad es todo eso que acabamos de mencionar. Y tampoco dejar de pensar que porque yo me acerco a mi pareja con un beso profundo o con un abrazo o con una caricia, lo que estoy buscando es intimar, pues terminar en un encuentro sexual. No necesariamente, ¿cierto? Entonces es como esa invitación, no dejar de sorprendernos y también hacer cositas para sorprender al otro, creo que entonces es importante. usted en ese sorprender nos va a contar qué es Oasis. A ver, cuéntanos, porque son estrategias y digamos como lugares que permiten conectar y salir como de la rutina. Entonces, ¿qué es Oasis? Precisamente Oasis es ese espacio que nos ofrece una experiencia para sorprendernos,
para decirle a esa mente, ay, mira que hay otras cosas por explorar, hay otras cosas que experimentar. Oasis Masain es nuestro centro de experiencias sensoriales y de reconexión corporal. ¿Cuál es la base? El masaje erótico. Pero ¿por qué me gustaría aclararlo desde el contexto de el masaje erótico como una herramienta de autoexploración y de exploración sensorial, valga la redundancia? Porque desafortunadamente la palabra erotismo y lo erótico lo relacionamos todavía con lo pecaminoso, vulgar, ¿cierto? Con lo pecaminoso, con un servicio sexual, con algo simplemente que nos va a llevar un momento de satisfacción puntual y listo, ¿cierto? Desde Oasis Masain lo que queremos es explorar, o lo que abrimos el espacio para que las personas exploren el masaje erótico como una herramienta de autoconocimiento. Ven, permítete sentir en cada centímetro de tu cuerpo, explorar cada uno de esos sentidos. Entonces, Oasis Masain es el espacio perfecto. Si no, quizás encontramos cómo hacerlo. No, es que yo no sé cómo llegar a mis genitales, yo no sé cómo explorar mis sentidos. Pues desde el masaje, desde las experiencias sensoriales que les ofrecemos en Oasis, ese es el fin, que volvamos a sentirnos, a estar en el aquí y en el ahora, desde lo que nos puede transmitir también pues, las manos de otra persona, pero siendo muy conscientes de qué es lo que siento en cada uno de esos recorridos en nuestro cuerpo. Entonces Oasis Masain es un centro también de educación en sexualidad, pues es lo que en parte estamos haciendo en este espacio, educar en sexualidad. Desde Oasis eso es lo que promovemos, la exploración sana y consciente de nuestro cuerpo y la educación en sexualidad. Tienes talleres, ¿cierto? Niña, Sí. espere, y es que yo digo que hay, o sea, como la importancia de eso, de primero no dar como las cosas por sentado o por hecho, como es que así es como me tocó vivir a mí, así es como me tocó disfrutar a mí de una sexualidad con mi pareja, ¿no? O sea, siempre van a haber un montón de herramientas, y qué bacano esto, André, este lugar donde se puede como, bueno, de pronto estoy cayendo un poquito en la rutina, de pronto no estoy sintiendo lo mismo con mi pareja, o sea, son un montón de cosas donde en este lugar ya uno va a poder como, de pronto no sabía que en esta zona o en esta parte de mi cuerpo también puedo sentir o puedo explorar como diferentes sensaciones. Entonces, qué bacano que existan estos lugares donde se eduque y también como que se transforme y se ayude como a transformar esa monotonía en la que finalmente se cae con la pareja. Desgenitalizar el placer es importante. Sí. Lo hablábamos al inicio, o sea, si perdemos nuestros genitales, ¿qué pasa? Entonces, desgenitalizar el placer, porque es que el placer también muchas veces, desafortunadamente, cuando hablamos de placer, lo asociamos a sexo o a genitales o a algo pues como algo desde lo sexuado, y el placer no está solo en eso, el placer está en disfrutarme ese cafecito en la mañana, que es el ejemplo que siempre les pongo. Disfrutarnos de ese placer, es un momento placentero con la vida y con nosotros mismos. Entonces Oasis pues es un espacio abierto para eso, que de manos profesionales, en un espacio seguro, confidencial, privado, confortable, se den el espacio de explorarse de diferente, de mirar cómo más pueden activar esa erótica en su mente, bien sea desde la experiencia de un muy buen masaje o desde la experiencia de un taller también, para aprender a explorar el cuerpo de nuestra pareja. Entonces es un espacio muy ganador, porque como les decía, ahorita afortunadamente tenemos muy buenas herramientas de las cuales echar mano, como decimos popularmente nosotros, para usarlos a nuestro favor, pero que efectivamente lo hagamos sintiéndonos cómodos, seguros, y que lo que vayamos a hacer pues lo hagamos de forma responsable, ¿cierto? Porque hay una responsabilidad con nuestro cuerpo y con el cuerpo del otro que también hay que asegurar. Niñas, André nombra algo que me parece muy importante, y es como la palabra consciente. O sea, como todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, y por ejemplo, uno en caso de querer vivir como esta experiencia, los talleres y todo eso, o sea, como hacerlo de la exploración como de una manera muy consciente y como teniendo claro cuál es ese objetivo, ¿sí? Okay. Niñas, ya se nos va acabando el tiempo, pero yo quiero que hagamos como que recojamos toda la información y dejemos como no sé, como punticos ahí de lo que hablamos, que por ejemplo a mí me parece muy importante, vamos ahí como a darlos. Por ejemplo, de todo lo que hablamos, yo me quedo con algo, y es como disfrutar
como el proceso, no solamente como decía André, como la cerecita del pastel, no, o sea, disfrutar todo el proceso, todo el previo, todo lo que puede pasar antes de y sin encasillarnos en que ese debe ser el final, sino que también disfrutarnos eso porque también hace parte del proceso. Caro. Yo creo que yo me voy con algo súper importante. Primero, el cuestionarme y el preguntarme qué tanto estoy disfrutando mi deseo, mi placer, qué tanto estoy habitando mi cuerpo y con temas de pareja, el poder hablarlo y nombrarlo en un lugar seguro, o sea, que no se convierta como en una batalla campal, sino que se pueda poner sobre la mesa sin juicio de valor y poder como recoger y decir, bueno, hagámonos cargo de esto que está sucediendo. Y ya hay muchas herramientas, como dice esta muchacha, y como dice, terminar allá en esos masajitos. Ah, sí. Ajá. Hay que buscar estrategias, Juan, de verdad que tenemos todo a la mano, todo. Sí, mi mensaje final sería como un resumen de algunos mitos que nos acompañan en nuestra sexualidad. Entonces, ¿la mujer tiene menos deseo que el hombre? No necesariamente, sino que las mujeres hemos estado un poquito más restringidas a la hora de explorarlo. ¿El hombre siempre tiene ganas? No necesariamente, porque el hombre también está expuesto a situaciones de estrés, enfermedades, volvemos al tema de los hábitos, ¿cierto? Que con el paso de los años dejo de sentir, siento diferente, la forma como siento y el deseo se transforma, pero el deseo ya sabemos que lo tenemos que trabajar, lo tenemos que cultivar. Entonces hay muchas cosas alrededor de nuestra sexualidad que son mitos, que no son realidades. Entonces la invitación es a que empecemos a identificar eso que me limita disfrutarme, explorarme, ¿es un mito o es una realidad? ¿Y cuál es mi realidad? Porque mi realidad puede ser diferente también a la de Caro. Entonces que no nos cohibamos por todo eso que nos abruma sin necesidad. Y que dejemos también como de generalizar un montón de información que hay en redes sociales, que se comparte con amigos, o sea, como todo eso, dejemos de generalizarlo, que igual cada persona es un individuo diferente y siente, piensa y todo de manera diferente. ¿Y sabes también qué? ¿Sabes también yo con qué me quedo? Con la pregunta que nos tiró Andrea ahorita y es, si de pronto perdiéramos nuestro órgano genital. Pues Genital. sí, nuestros genitales, entonces hay que, dejamos ¿Qué de hace? sentir, o sea, ya ahí hay que empezar como a, hey, en ese previo, antes de, o sea, un montón de cosas, ahí es donde se puede también empezar a explorar y a jugar con eso. Buscar las ayudas profesionales, que son muchas. Total. Es demasiado importante. Ahorita tenemos demasiados profesionales y cada uno cumple una función completamente diferente en nuestro cuerpo o en nuestra mente, y no es que con uno esperemos resolver absolutamente todo, ¿cierto? Porque desde lo fisiológico puedo estar muy bien, pero quizás nuestra mente necesite trabajo. O ¿Listo? algunos traumas. Sí, Claro. que también eso es lo que yo les decía ahorita, o sea, yo no sé, acá las expertas son ellas, pero eso también puede generar Es que todo bloqueos, o sea, influye, un montón claro. de cosas que se pueden ir Todo por ahí. influye. Pero niñas, la verdad, o sea, ya se nos acabó Ay, el eso tiempo, pasó muy rápido. pero, o sea, este programa estuvo muy interesante, esperamos que ustedes hayan estado ahí súper conectados con nosotros, que aprendan. Yo quisiera otro programa con André. Por ¿Sí favor. o qué? Aquí Por está, favor. que nos cuenten de qué quisieran hablar, o sea, como de todo lo que hablamos acá a grandes rasgos, de que mira, yo quiero que hablemos puntualmente de que profundicemos en X o Y cosa. Ajá, exacto, me parece súper, acá va a estar. Ah, sí. Ella dijo, Esa es "De la acá no me actitud. sacan". Ya va a ser la próxima Carolina, que empieza como invitada y termina como... No, me van a terminar es sacando a mí el programa. Me corre la silla un ya me va a poquito tocar más. empezar a irme con la bonita para allá. André, regalémosle a los televidentes redes sociales, número de contacto, para que si las personas están ahí interesadas en los servicios, en todas las cositas que tú ofreces, puedan ponerse en contacto contigo. Voy a compartirles la información de mi empresa, pues, que es Oasis Macein. En redes sociales nos encuentran como @OasisMacein, creo que les va a salir pues la información ahí. Ahí está la información. En el texto, y el número de teléfono también es pues la línea empresarial, pero ahí ese es el filtro como para que hablemos de todo esto, ¿listo? Obviamente para que entiendan un poco más del concepto de qué es Oasis Macein, porque nos hemos enfocado tanto en educar en sexualidad y porque hemos trabajado un montón, que ha sido muy complejo, pero hemos trabajado un montón para hablar de erotismo, de sexualidad y de experiencias como el masaje erótico como una herramienta ganadora y súper importante a la hora de acercarnos a nosotros mismos, ¿listo? Que dejemos de satanizar muchas cosas de las cuales
volvemos a lo mismo, a echar A mano. echar mano. a echar- Todas esas herramientas. Ajá, exacto. Entonces, nada, yo súper encantada de recibirlos en Oasis también. Ya saben, para que vayan, se den la pasadita por las redes sociales de Andre, conozcan los servicios, todas esas cositas, y ojalá que les haya gustado este programa tanto como a nosotros. Caro, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Claro que sí, me encuentran como Psico, Caro y Sasa y obviamente mi A ver quién la dejó tan maquillaje, hermosa. Obvio, Vale Ramírez Makeup. Así es, para que vayan, también la sigan. André, muchísimas gracias por haber aceptado A la ustedes, invitación a chicos. Conectados. Niñas, qué programa tan chévere. Ojalá que les haya gustado mucho a ustedes también, nuestros televidentes. A mí me encuentran en redes sociales como FDavid26. Nos vemos dentro de 8 días con más programas, invitados y todo lo que les gusta a ustedes, nuestros televidentes de Conectados. Chao, chao. Chao.